Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos aquí nuevamente, un servidor, Francisco, y mi esposa Gisela, para dar continuidad a los temas que hemos venido revisando respecto de la violencia familiar y en la pareja. Queremos entonces, primeramente, hacer un breve recuento de lo que en los dos segmentos anteriores hemos visto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente bienvenidos. Damos las gracias a CC Familia, que es el ministerio al cual pertenecemos, mi esposo y yo, que somos psicólogos, por permitirnos este espacio. Y ya es la tercera sesión que llevamos con este tema de violencia familiar y en la pareja. Ya tuvimos dos sesiones anteriores en las cuales pues vimos desde el concepto general de violencia familiar, de la violencia de pareja, vimos también los diferentes tipos en que ésta se puede manifestar, las diferentes modalidades o ámbitos, estuvimos viendo causas de la violencia, estuvimos viendo también las consecuencias que esto trae, pues evidentemente en la víctima o la persona que la padece. Estuvimos también viendo alguna serie de estadísticas muy importantes que nos hablan de lo serio que es esta problemática en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Estuvimos viendo también el ciclo de la violencia, ya hablando de la violencia de pareja, entendimos cómo esto es un ciclo que se repite pues por años, a veces por toda una vida, si es que no hay alguna intervención, ya sea psicológica y o espiritual, principalmente espiritual, en la vida de las personas que están inmiscuidas en este círculo de violencia, ¿verdad? El día de hoy entonces vamos a dar continuidad a estos temas, ya no podemos regresarnos por la cuestión del tiempo, pero le vamos a invitar que si a usted le interesa y le recomendamos, si está hoy con nosotros, recuperar todas estas temáticas que vimos en las veces pasadas, pueda usted buscar los videos en las fechas que fueron el jueves 28 de mayo y este martes 2 de junio. Recupere los temas para que se ponga al tanto de todo lo que hemos visto y bueno, pues hoy sea bienvenida. Dentro de lo que revisamos en la ocasión pasada, vimos acerca de las causas, pero también de las consecuencias. Es importante dentro de estas resaltar que desafortunadamente hay consecuencias no solamente a nivel psicológico, emocional, físico o de algún otro tipo de violencia, como lo mencionamos en su momento, que pueden ser económica o patrimonial, sino que también hay consecuencias espirituales para quienes ejercen la violencia y también para quienes la padecen. Estaba yo el día de ayer leyendo algunos datos estadísticos por parte de la UNICEF y dice que en México cada 3 minutos hay una atención o intervención a nivel gobierno cuando le presentan a un niño o una niña que al interior del hogar ha vivido una situación de violencia. Esto es grave porque imagínense ustedes que si pensamos en una hora de 60 minutos, entonces estamos pensando que en una hora diaria en nuestro país hay 20 casos de menores que padecen violencia y que se acercan a algún familiar a denunciar, porque el mayor porcentaje de los casos y situaciones no son denunciados. Imagínese usted entonces las ataduras espirituales a las que estamos ligando o están ligando a las hijas y a los hijos cuando les decimos cuestiones como es que no te quiero, es que no sirves, es que para qué naciste, es que ya no sé qué hacer contigo y bueno, esto es por decirlo menos, ¿verdad? De ahí súbale el tono cuantas veces quiera.
Y entonces estamos ligando espiritualmente a esas niñas y a esos niños a una vida de fracaso, a una vida de tristeza, a una vida sin encontrarse consigo mismos y a una vida en la cual no van a encontrar el poder salir adelante de estas situaciones si no reciben la ayuda espiritual y psicológica. Quería yo pues solamente recuperar esta parte, la cual vamos a ahondar más adelante. Y el día de hoy entonces vamos a iniciar platicando con ustedes acerca de los mitos en torno a la violencia que se da en la pareja y entonces cómo estos mitos culturales promueven, permiten e inclusive algunos de ellos fomentan la violencia. Sí, los especialistas en el tema han determinado que hay 7 mitos básicos que, como decía mi esposo, pues han sustentado, han fomentado o justificado la violencia que se da en las parejas. Hay algunas otras ideas culturales, pero estos son los más importantes reconocidos por los especialistas y quizá usted ha escuchado algunos de ellos. Un mito es algo que en muchas ocasiones puede considerarse como una verdad, ¿verdad? Que culturalmente se sostiene como algo que es cierto, pero que realmente no lo es. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos que la gente sostiene, fíjese, es que la violencia es voluntad de Dios. Y esto se asocia con aquellos dichos que se le han dicho a las mujeres sobre que, bueno, pues ese es el hombre que Dios te mandó, esa es la cruz que tienes que cargar y entonces pues tienes que aguantarte por el resto de tus días a cargar con esa cruz y no puedes hacer nada al respecto. A veces las madres, las suegras, algún otro familiar, ¿verdad? Expresan este tipo de cosas. Mijita, pues esa es tu cruz y la tienes que cargar. Como si fuera entonces voluntad de Dios que una mujer permaneciera en una situación de violencia cuando no es así. Al ratito vamos a ver, vamos a empezar a ver de acuerdo al tiempo, una diversidad de fundamentos bíblicos que nos enseñan cómo Dios no está de acuerdo con la violencia dentro de la familia y de la pareja. Ahorita simplemente recuerdo uno de ellos, el Salmo 103:6, que dice que Dios es quien da justicia y derecho a los que padecen violencia. Definitivamente Dios de ninguna manera está de acuerdo en que una mujer que es una hija suya o un hombre, ¿verdad? Pero bueno, aquí insisto y recuerdo lo que hemos hablado en los programas anteriores cuando hablamos de violencia de pareja. Acuérdese usted que sobre todo se refiere de hombres hacia mujeres, dado que las estadísticas hablan que la proporción es en parejas que viven violencia 9 mujeres contra un hombre violentados. Entonces, por eso se generaliza más hacia las mujeres. Y bueno, vemos cómo Dios no quiere que sus hijas vivan este tipo de cosas porque Dios las ama y les ha dado un lugar importante en su reino. Lo vamos a ver más adelante. Sí, es decir, el hecho de que tal vez alguna persona de quien esté escuchando, viendo este mensaje, le hayan referido es que pues es el hombre que te tocó, es el hombre que Dios te mandó, como si fuera algo inamovible, como si esa relación no pudiese cambiar, y esto no es así. Sabemos, ¿verdad?, que en Dios las cosas son posibles, que Dios puede cambiar los corazones y que si una persona, sea hombre o mujer, se acercan a recibir un tratamiento espiritual y de orientación, de consejería, puede traer resultados a su vida. El segundo dice, el que abusa tiene problemas mentales. Ay, es que, ¿sabes qué? Discúlpame, no sabía lo que estaba haciendo, es que creo que estoy mal.
por decirlo coloquialmente, y perdón, estoy mal de la cabeza. No es así. Investigaciones han señalado que en el 90% de los casos, las o los violentadores tienen plena conciencia de lo que están haciendo, tienen plena conciencia de que están agrediendo en algún tipo de violencia a miembros de la familia o a la pareja. Porque acuérdense ustedes que la violencia es un abuso o un ejercicio del poder, lo vimos en la sesión pasada, está fundamentada en esta educación basada en estereotipos en torno a la violencia, la sujeción, etcétera, y es un abuso de poder. Entonces, realmente solo 1 de 10 violentadores va a tener un trastorno mental, ¿no? Como una esquizofrenia, algo de ese tipo. Los demás no tienen ningún trastorno mental, es una cuestión de ejercicio y abuso del poder. El tercer mito dice que en algunas ocasiones las mujeres buscan y o merecen el maltrato. Y esto es algo que se le ha hecho creer a la víctima de violencia. El mismo violentador le ha hecho creer que ella es la culpable de que sea maltratada, que ella es quien busca, quien provoca a partir de sus comportamientos, de sus respuestas, etcétera, el que reciba este maltrato, cuando no hay nada, queridos amigos, que justifique la violencia. De hecho, en las instituciones, muchas veces, ¿verdad? No quiero generalizar, sobre todo en tiempos anteriores, en las instituciones que se dedican a atender a las víctimas de violencia, se habla de que muchas veces ellas eran doblemente victimizadas. En algunos lugares lo siguen siendo por falta de conocimiento de estos temas, porque entonces le preguntan a la mujer, a ver señora, ¿y qué hizo usted para que su marido le pegara? Algo tuvo usted que haber hecho, ¿sí? Entonces, realmente hay una idea errónea de que la mujer provoca o busca ese maltrato. Algunos ejemplos también es como, bueno, ¿por qué saliste a tales horas si tú sabes que no me gusta que lo hagas, ¿verdad? O ¿por qué, mira, me serviste la comida tibia si tú sabes que tiene que ser caliente? Y desafortunadamente muchas mujeres, la verdad es que asumen que ellas son las culpables de la violencia de la otra persona. En este caso, permítame darle un ejemplo. Mire, me voy a permitir en un momentito tapar a mi esposa para que ustedes puedan ver la hoja, unos segundos nada más. Esta es, por decirlo así, la mente de cualquier persona. Supongamos entonces que en una tabla usted con madera, con algún otro material, hace estos canales. Si yo arrojo agua a través de estos canales, y dependiendo de cómo estén, entonces unos van a ser rectos, otros van a ser curviados, otros van a ser en zigzag, y el agua se va a derramar por esos canales. De tal manera, entonces, la estructura de la persona violentadora, sea hombre o mujer, va a responder de acuerdo a esa estructura interior que tiene. Y a veces es como prender un foco, ¿verdad? Entramos a la sala y queremos prender la luz de la sala y vamos al encendedor y lo oprimimos y rápido se enciende la luz. De esta misma manera, la estructura de personalidad de la o el violentador reacciona ya casi que sin pensarlo. El siguiente mito es el consumo de alcohol. Ahorita regresamos. El consumo del alcohol y otras drogas causan el abuso. Saben ustedes que muchas veces las personas, la misma familia, justifica el ejercicio de violencia a través del consumo de alcohol. No es que, mira, discúlpame,
perdóname, no supe lo que hacía, estaba yo muy tomado, te pegué, le pegué a los niños, es que no sabía, no estaba en mis cabales. Desafortunadamente el consumo de alcohol provoca muchas situaciones adversas en la vida de las personas, pero en un lugar en donde haya varias personas consumiendo alcohol se van a comportar de esta manera. Si una persona tiene muchos problemas y está alcoholizada, entonces se va a dedicar a platicarle los problemas a todas las personas del lugar, se va a poner a llorar y se va a quedar dormido. Si otra persona tiende a ser muy chistosa en su personalidad, cuando esté tomada, entonces va a comenzar a contar todos los chistes que se le ocurre, ¿verdad? Y eso es lo único que va a hacer. Pero si otra persona entonces tiende a ser violenta y va a consumir alcohol, entonces se va a desinhibir y les va a pegar a los demás que están en la mesa. Aunque pareciera de risa, esto es así. El alcohol por sí mismo o las drogas por sí mismas no contienen ninguna sustancia, entonces que a quien lo tome o lo consuma va a provocar estos accesos de violencia. Lo que el alcohol o las drogas hacen en las personas es desinhibirles, de tal manera que conforme a los ejemplos que les di, la persona entonces se va a comportar. Si está pasando por una situación de tristeza, va a llorar. Si está regularmente suele ser una persona alegre, se va a reír. Si es una persona muy amorosa, ¿verdad? Pues ahí le van a andar dando besos a toda la familia. Pero si es una persona violenta, entonces va a violentar a todos los presentes. Y este es un mito muy común que entonces es falso. Todos los mitos de los cuales estamos hablando entonces son falsos. Sí, en resumen, no hay entonces una relación directa entre el consumo de alcohol y drogas y el ejercicio de la violencia. Es decir, hay muchos hombres que pueden estar tomando con los amigos y no ser violentos con los amigos al momento en el que están tomando, pero llegar a sus casas y ejercer la violencia. O puede haber incluso hombres que son violentos y que no tienen ninguna adicción al alcohol o a las drogas. Entonces, no hay una relación directa, si bien, como decía mi esposo, al que ya es violento, el consumo de estas sustancias pues le va a desinhibir más para la expresión de esta conducta. Otro mito es que si una mujer aguanta el maltrato, el agresor cambiará poco a poco. Ya lo veíamos al final del programa pasado. Se tiene esa creencia por parte de muchas mujeres y muchas veces la familia lo refuerza. Cuando le dicen es que, ¿sabes qué? Mira, aguántate, va a llegar el momento en que va a cambiar. Y entonces, bueno, de inicio usted tiene que saber que generalmente en las relaciones de pareja, la violencia empieza desde el noviazgo. Desde ahí ya hay manifestaciones, si no de violencia física o sexual, sí de violencia emocional, por ejemplo. Y muchas mujeres que están viviendo estas situaciones piensan, yo con mi amor lo voy a cambiar. Minimizan esta situación, no le hacen caso, lo evaden, como decíamos el programa pasado, y entonces creen que con su amor, con el paso del tiempo, de la relación, van a cambiar a esa persona. Y resulta que hay miles o millones de casos que han demostrado que esto no es así. Al contrario, ya cuando hay una relación más formal, esto se va haciendo pues más fuerte, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos decirle que realmente creemos que una persona que es violenta sí puede cambiar. El único que puede cambiarlo es Jesucristo. Yo quiero decirle que tengo pues 20 y tantos años como psicóloga y que ante esta o ante cualquier situación de pecado o situación de personalidad, me he dado cuenta que la psicología es limitada.
La psicología sin Cristo, la psicología sin Dios es limitada. Realmente el único que puede cambiar los corazones es el Señor Jesucristo. Entonces, es necesario para que una persona violenta cambie esta condición, el que sea tratada, ya lo hemos venido diciendo desde la vez pasada, el que reciba un tratamiento espiritual en el que inicialmente se encuentre con el Señor, que verdaderamente se encuentre con el Señor y pueda entregar esto a Dios, pero en muchas ocasiones esa persona va a necesitar también de una consejería, de un tratamiento psicológico cristiano, en el cual esa persona pueda ser confrontada con su pasado, cómo aprendió toda esa educación de la que hablábamos la vez pasada, que le llevó finalmente a ser un hombre violento, ser confrontado y entonces ir sanando todo eso. En resumen, pues sí, un hombre violento o una mujer violenta pueden cambiar, pero necesitan tener a Cristo en su corazón y necesitan pasar por un tratamiento. Porque bueno, si no, la persona puede haber hecho su oración de fe, puede estar yendo a la iglesia, incluso a un grupo familiar, ¿verdad? Y seguir violentando a la esposa, seguir golpeándola. Entonces es necesario pasar por todo esto, pero sí tiene usted que saber que si no es así, usted realmente con su amor pues no le va a cambiar. Vamos a avanzar rápidamente porque el tiempo se va pronto. Otro mito es, la mujer golpeada no cambia su situación porque le gusta y así consigue la atención de su familia. ¿Saben ustedes que es falso también? No es verdadero. Hay varias razones por las cuales una mujer se puede quedar durante mucho tiempo y a veces casi que toda una vida en una situación de esta manera. Muchas mujeres no deciden buscar otras alternativas, a veces porque tienen miedo de sí mismas. Una de las fuertes raíces que se pueden encontrar en las personas que padecen violencia, hombres o mujeres, es una baja autoestima. Otra razón dicen, bueno, ¿a dónde me voy con mis hijos? Nunca he trabajado, solamente me he dedicado al hogar. Durante 10, 15, 20 años no he desempeñado alguna actividad laboral y a donde me vaya no creo poder obtener la economía suficiente para sostenerlos. Otra razón es el temor que tienen ante la persona que les violenta para buscar entonces otras opciones, porque se sienten amenazadas, se sienten amedrentadas. Otra razón es la presión social. Muchas mujeres dicen, es que no les voy a dar a mi familia la vergüenza de separarme o de decirles que pues mi esposo me ha violentado durante 2, 3 o 5 años. Y otra más que nos hemos encontrado, aunque pareciera risible a veces, pero no lo es así, es que algunas mujeres dicen, bueno, es que no voy a buscar ninguna ayuda, no me voy a separar físicamente de mi esposo o de mi pareja, porque no quiero que mis vecinas, mis vecinos se enteren que él me violentaba a mí y a toda la familia. Por supuesto que ya a lo mejor toda la cuadra sabía, ¿verdad?, a través del paso del tiempo que esto sucedía, pero estas son algunas razones psicológicas por las cuales muchas mujeres se quedan en esa situación y en ese entorno de violencia por mucho tiempo, además del ciclo de violencia que ya platicamos en la ocasión pasada. Así es, realmente son muchos factores los que están rodeando la mente de una mujer que está en medio de una situación como estas. A veces nos es fácil juzgarlas y decir, bueno, ¿por qué permanece ahí? O sea, realmente le gusta, ¿no? ¿Usted cree que realmente un ser humano, una mujer está en su casa, ¿verdad? Y se despierta y se baña y se arregla y su pensamiento es, voy a estar lista para que llegue mi esposo y me pegue?
O sea, realmente ningún ser humano, salvo que haya algún trastorno, ¿verdad?, mental de ese tipo, está esperando o anhelando que le maltraten. Es toda una serie de situaciones, como decía mi esposo, culturales, sociales, este temor, la culpabilización, etcétera, pero además, fíjese usted que hay un aspecto psicológico que los especialistas han identificado en las víctimas de violencia, que se le ha llamado el síndrome de Estocolmo. Usted puede buscar un poco más sobre esto, pero en términos generales le platico rápidamente. Fíjese que en la década de los 70s se dio en Estocolmo, Suecia, precisamente el caso de un banco que fue robado. Finalmente pues llegó la policía, los asaltantes tomaron algunos rehenes, estuvieron haciendo negociaciones por un largo tiempo con la policía y empezaron a suceder algunas cosas por las cuales precisamente se le ha denominado a esta reacción de las víctimas de violencia con ese nombre del síndrome de Estocolmo. No quiere decir que esto no ocurriera antes, pero se identificó ese caso en particular para nombrar esto. Y es que resulta que en esta negociación, que duró un buen tiempo, empezaron a ver los policías que las víctimas, los rehenes, empezaban a manifestar ciertos comportamientos que hablaban como de que estaban defendiendo o que estaban teniendo algún sentimiento de aceptación hacia los asaltantes, incluso haciendo cosas que obstaculizaban el que fueran rescatados por la policía. Y después de esto, bueno, hubo otros casos socialmente a los cuales ya se identificó con esto del síndrome de Estocolmo. ¿Qué quiere decir entonces? Este es un vínculo emocional involuntario e inconsciente que la víctima establece con el maltratador, que se cree que funciona como una estrategia de supervivencia para las víctimas de abuso, ¿sí? O sea, es algo evidentemente inconsciente, es involuntario, pero se llega a dar como una manera de supervivencia. Sí, que la víctima empieza a desarrollar estos aspectos de vínculo emocional con el maltratador, que las lleva, por ejemplo, a tener sentimientos positivos hacia su victimizador, sentimientos negativos de la víctima hacia sus familiares, amigos o autoridades que tratan de rescatarla. Por eso usted ve que en muchas ocasiones estas mujeres levantan una denuncia y al otro día ya la están quitando, ¿sí? Apoya las conductas del abusador. Y bueno, tiene una incapacidad para llevar a cabo comportamientos que podrían ayudarla a su liberación o desapego. Entonces son todos estos aspectos los que están rodeando a una mujer que está viviendo violencia, y por eso es importante que ella reciba ayuda. En este caso del síndrome de Estocolmo podemos imaginarnos de esta manera, que esa relación de pareja se queda uno a uno. El violentador se encarga de ir eliminando alrededor de la persona violentada todas aquellas personas cercanas a ella. Entonces se elimina a la familia, se elimina a las amistades, se eliminan a las redes sociales, y no me refiero a herramientas electrónicas, sino a las redes sociales de comunicación que pueda tener esa persona con las vecinas, con los vecinos, con otro grupo de amigos, de estudiantes, en fin. Entonces, si el violentador por la mañana le dice, es que eres la persona más excelente, más bonita del mundo, entonces aquella persona, regularmente aquella mujer, entonces se eleva y olvídense.
Ese día y hasta ese momento es lo mejor que le ha pasado en la vida. Pero si llega el violentador y le dice es que eres lo peor, es que no te quiero, es que ya vete de aquí, entonces esa mujer se deprime y se va hasta el fondo. Y lo que ha pasado es que le ha entregado en charola de plata su autoestima. Y como ya mencionaba mi esposa, es difícil porque es como si, supongamos, ¿verdad?, que ella vive violencia y usted le puede decir a cualquier persona en esta condición, oye, es que levántate, oye, es que mira todo lo que está sucediendo a tu alrededor, es que mira cómo permites que él te trate o te diga de esta o tal o cual manera, levántate de ahí. La persona dice, no puedo levantarme. Pero es que como que no puedes si tú tienes la capacidad. Es que psicológicamente, emocionalmente no tiene en ese momento las herramientas necesarias para poder tomar determinaciones. Por ello es que antes de que una persona que sufra violencia, ya sea familiar o en la pareja, antes de llevarla a denunciar, necesita tener todo un proceso de orientación, de consejería, de apoyo para fortalecer su autoestima. Mencionábamos la vez pasada, por algunas preguntas que nos estuvieron haciendo, que es necesario que para que una pareja en situación de violencia sea atendida, deben de ser separados físicamente de manera temporal. Nosotros, como CC Familia, no estamos a favor del divorcio. Eso debe de quedar muy claro, ¿verdad? Estamos a favor de la familia. Sin embargo, ante una situación como estas, estamos hablando principalmente de violencia física y o sexual, ¿verdad? Donde ya se atenta contra la vida de una persona. Cuando hay estas situaciones, sí es necesario temporalmente separar a la pareja para ser ambos atendidos. El agresor tiene que ser atendido, encontrarse con Cristo, como decía hace rato, llevar su proceso de enfrentarse a toda esa educación que ha tenido, etcétera. Pero la mujer también tiene que ser atendida, encontrarse con Cristo y tiene que ser sobre todo atendida en su autoestima. Y bueno, algunos otros aspectos. La siguiente sesión vamos a hablarles precisamente de algunos puntos centrales para poder guiar. Y continúa. A ver, Val dice, tenemos problemas para reproducir este video. Corre. Perdón. Ayúdame. Salió eso, ¿nos puedes decir si se sigue viendo? A ver, vamos a ver. Ok, perdón, aquí en nuestra cámara dice, disculpen ustedes estos segundos, dice, tenemos problemas para reproducir este video, pero me informan que seguimos en la pantalla, entonces vamos a continuar en este tema. Sí, entonces decía yo que esto es una situación temporal mientras las personas son atendidas y que en el momento, ¿verdad?, que los consejeros, las personas que les están atendiendo puedan definir un alta, entonces poder regresar a la pareja en otra condición, dado que sí, en los más de 10 años que tenemos de atender esta problemática y de conocer de estas problemáticas en varios municipios y estados del país, sabemos que si no es de esta manera, entonces es muy complicado porque entonces la víctima de violencia está viviendo aún mayor violencia cuando se someten a este tipo de atenciones. Hemos sabido de varios casos en donde la persona que les aconseja, ¿verdad? Menciono un ejemplo, una chica que vivía violencia y además fue corrida, por decirlo así,
por su esposo en varias ocasiones, se va a casa de sus padres, pero pues ella con esta idea pues de regresar con él y todo, le pide que busquen orientación. La persona que les orienta les dice, ¿saben qué? No, pues tienen que estar juntos, les regresa. Y al otro día la chica vive uno de los episodios de violencia física más fuertes que habían tenido en esa relación. Entonces, sí es bien importante esto, y es bien importante también conocer todas estas situaciones que se dan a lo largo de los procesos, para que no aconsejemos de manera equivocada. Las mujeres tienen una dignidad delante del Señor, lo vamos a ver más adelante. Recuerdo un caso de otra mujer, ¿verdad?, que vivía violencia por parte de su esposo, física, verbal, mucha violencia verbal, unas humillaciones terribles, pero además vivía infidelidad, que de acuerdo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la infidelidad es una manifestación de violencia. Y ella buscó ayuda, y la persona que la aconsejó le decía, bueno, no, es que cuando tu marido regrese, venga de con quien venga, si te pide tener relaciones sexuales, tú tienes que prestarte a ello, porque de otra manera lo orillas a que entonces te siga engañando, reproduciendo estos mitos que culpabilizan a la mujer y que doble victimizan a la mujer que está viviendo violencia. Entonces, por eso es importante conocer todo esto. Por favor, háganos a través de este medio sus preguntas. Ya hay algunas personas que nos han hecho algunas preguntas a las cuales les vamos a dar respuesta. Vamos a mencionar solamente que el siguiente tema son principios generales que aplican para toda persona respecto de los fundamentos bíblicos acerca de la no violencia familiar y de la pareja. Si bien en este momento, por razones de tiempo, no vamos a tocar este tema, sino en la siguiente ocasión, es importante saber lo que en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo entonces es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De tal manera que si queremos entonces ser obedientes a la palabra del Señor, entonces tenemos que saber que Dios nos mandata, no es opcional, que amemos a aquellas personas próximas a nosotros. Y nuestro primer entorno es la familia. Vamos entonces a concluir este segmento respondiendo a las preguntas que algunos de ustedes amablemente nos hicieron llegar. Dice entonces, ¿cómo podemos romper con las ataduras de violencia? ¿Quieres comentar? Sí, en la siguiente sesión vamos a dar más específicamente todos los pasos para esto, pero bueno, definitivamente hay que denunciar. Cualquier situación de violencia tiene que ser denunciada. Ahorita al final voy a dar los teléfonos de las instituciones principales aquí en Morelos donde hay que acercarse. Tiene que haber una evidencia, tiene que haber un acta levantada, una denuncia de hechos sobre cualquier situación de violencia, independientemente de que la pareja en el medio cristiano vaya a someterse a un tratamiento espiritual, tiene que haber una denuncia que conste. Yo aquí quiero decirles que esto no es algo sencillo, simplemente en México, en la última encuesta sobre violencia que se hizo en el año 2016, salía que 392,000 mujeres de 15 años o más casadas o unidas habían sufrido violencia extrema
por parte de su pareja, es decir, había atentado contra su vida o había usado su fuerza para obligarla a tener relaciones sexuales. Fíjese usted que a nivel mundial en los últimos años, del 2017 para acá, hay un promedio de 90,000 mujeres que son asesinadas, y de ellas entre el 50 y el 60%, o sea, 5 o 6 de cada 10 son asesinadas o fueron asesinadas por la pareja. Y en México, pues diariamente hay 6 homicidios hacia mujeres, más o menos con esta proporción, donde la mitad aproximadamente es por parte de las parejas. Entonces, hay que denunciar y hay que someterse, repetimos, ambos de manera separada a un tratamiento psicológico cristiano, ¿verdad? En donde tengan la oportunidad de conocer lo que Dios habla en torno a este tema, pero también de ser tratados pues desde aspectos de su infancia, de su propia personalidad, etcétera, confrontados con esto para poder salir de esta situación. Dice otra, si mi esposo me engaña continuamente, ¿también es violencia? En uno de los segmentos pasados referíamos que efectivamente la infidelidad es también una expresión de violencia y que puede ser denunciada también ante las autoridades. Alguien más dice, me separé hace un mes porque vivía violencia física, infidelidades. Al principio, el que era mi pareja me trataba muy bien porque quería que regresáramos. Cuando él se dio cuenta que la decisión que tomé no cambiaría, empezó a violentarme emocionalmente. Pero después su mamá me empezó a llamar y me amenazaba con quitarme a los niños y a decirme cosas muy feas. También es un tipo de violencia, de acuerdo a lo que hemos escuchado, también lo es. Es importante que usted levante una denuncia para que usted conste que desde determinado tiempo usted ha venido padeciendo algún tipo de violencia. Tal vez no vio los eventos pasados, le invito a que los revise. Rápidamente le digo que hay violencia física, psicológica y emocional, sexual, patrimonial y económica. 2 preguntas más y concluimos. Dice, mi esposo me amenaza que me va a matar cuando me pega o me grita y yo tengo miedo. ¿Quieres contestarlo rápidamente? Sí. Yo quiero decirle que está usted en una situación emergente. Si él está amenazando de eso, yo no quiero declarar nada, pero es posible que eso ocurra. Yo le acabo de dar ahorita estadísticas de cómo más de la mitad de los casos de feminicidios se llevan a cabo por parte de la pareja. Los violentadores no son, como dice ese dicho, ¿verdad? Medio vulgar, que perro que ladra no muerde, ¿sí? En este caso, cuando un violentador amenaza de matar, lo hace, en algún momento lo hace. Veíamos la vez pasada cuando hablábamos del ciclo de la violencia, que esto es como una enfermedad progresiva y mortal. Entonces, por eso es que la pareja tiene que ser separada, porque en cualquier momento que hay un episodio de violencia, que además estos van siendo cada vez más fuertes y más frecuentes, ¿verdad? En cualquier episodio puede haber un mal golpe, puede ser que la persona tenga un impulso tan fuerte por lastimar que no se detenga para poderle hacer un daño que le lleve a una situación así. Uh-huh. Esta misma respuesta aplica para quien nos refiere una persona que estando enojada o tomada amenaza con que va a matar a su pareja. ¿Es capaz de hacerlo o solo es un mito? No, es preocupante porque sí es capaz de llevarlo a cabo. Entonces, mire, la sugerencia es que si alguna persona está viviendo alguna situación de violencia física y o sexual, es decir, que ya ponen en riesgo su persona,
lo recomendable es que tome distancia física de aquella persona que le está violentando. Hay instancias de gobierno en donde le pueden ayudar, acérquese usted. Si hay alguna familia que está padeciendo situaciones de violencia de esta manera, en donde ya las expresiones son muy fuertes, en donde son violentadas físicamente varios miembros de la casa, hijas, hijos, la esposa, esto puede tener finales que nos puedan doler a todos, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Sí, dice la última pregunta, hoy en día también hay varones que sufren violencia, ¿a dónde pueden acudir? Sí, lo hemos comentado, sí hay varones que sufren violencia, sobre todo la violencia que se ejerce a mujeres a hombres es de tipo emocional, en la mayoría de los casos, formas de control, humillaciones, etcétera, por ejemplo, la patrimonial y económica, hemos sabido de varios casos. Es mucho más complicado, aunque sí se dan, pero es mucho más complicado pensar en casos de violencia física o sexual de parte de una mujer hacia un hombre, pero bueno, pueden acudir a las mismas instancias que vamos a mencionar ahorita, donde puede acudir una mujer. Quiero terminar diciéndole que a este momento, a nivel internacional, hay una serie de instrumentos jurídicos que hablan sobre el derecho a una vida libre de violencia. Y México se ha suscrito y ha ratificado muchos de estos instrumentos. Y hay leyes nacionales como esta que hemos mencionado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que habla sobre estos tipos de violencia y habla de manera específica que ya no es como antes, o no debiera ser como antes. Ya una mujer o un hombre no necesita ir y mostrar, ¿verdad?, heridas de no sé cuántos días, etcétera, para que entonces se haga algo. Ahora es suficiente con que la persona vaya y denuncie cualquiera de estos tipos de violencia para que sea atendida su situación. Una última dice, mis suegros tienen a mis hijos y él me dice que si me voy, nunca los volveré a ver y entonces yo me aguanto con él. Usted puede acudir al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y tienen ahí el servicio, hoy les llaman de fiscalías, antes ministerios públicos, en donde puede usted referir esa problemática y ahí le van a ayudar de la mejor manera para resolver su situación, porque efectivamente está viviendo violencia y es muy probable que sus hijas, sus hijos también lo estén. Para consejería gratuita en CC Familia tenemos los teléfonos 777-511-4219 y 777-538-4401. Les agradecemos ampliamente su participación. Les esperamos en la siguiente ocasión en la que estaremos revisando los fundamentos bíblicos acerca de la no violencia familiar y de pareja. Y aquí mi esposa quiere concluir también con algo. Sí, nada más mencionarles, y lo vamos a retomar la otra ocasión, pero irles mencionando las instituciones más relevantes para que ustedes puedan asistir a levantar denuncias. Bueno, se encuentra la Procuraduría General de Justicia a través de la Dirección de Auxilio a Víctimas 329-1500, es la que está aquí en Avenida Morelos, cerca de Zapata. Usted puede ir ahí, pero nosotros recomendamos para esta temática en particular que usted acuda al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, porque ellas dominan todas estas temáticas que hemos hablado. Como decía mi esposo, tienen una fiscalía especial para situaciones de violencia. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 1730066. Ellas tienen también un refugio para mujeres que viven situaciones de violencia física y sexual, donde su vida está
en riesgo y pueden tener a la mujer ahí si es que no tiene la mujer donde puede estar con familiares, etcétera, puede estar ahí con sus hijos mientras atiende su situación. Y en el caso de violencia hacia menores, el DIF Morelos es la institución más adecuada a través de la Procuraduría para el menor y la familia, 314-1010. En el caso de menores es la recomendación. Pues bueno, le agradecemos mucho nuevamente su atención y nos estaríamos viendo el siguiente martes a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios les bendiga enormemente. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.